A ver, yo creo que podemos partir por un poco definir qué es el manguito rotador. El manguito rotador corresponde a una estructura tendinosa que es parte de la estabilización de la articulación del hombro. Por lo tanto, una lesión que produzca una inestabilidad del hombro, en uno de los sentidos que en general el manguito rotador produce una inestabilidad vertical, eh, es causante de dolor en el hombro y es una de las causas más frecuentes de consulta eh, por patología del hombro no traumática. Entonces, ¿qué tan grave es? Depende un poco de la causa que haya producido la inestabilidad finalmente, pero cuando uno habla de lesiones o de patología del manguito rotador está hablando de un poco de inflamación, dolor y pellizcamiento en el hombro. En primer lugar, el diagnóstico parte por el dolor. O sea, en el fondo, el motivo de consulta de la patología del manguito rotador es por dolor o por impotencia funcional, que pierdes algunos rangos de movilidad, pierdes fuerza en algunos de los movimientos del hombro. Cuando uno evalúa eso, hace un examen físico con el cual sospecha qué tipo de lesión es la que puedes presentar y solicitas imágenes para confirmar el tipo de lesión que vas a encontrar. En general, las lesiones de manguito rotador también tienen grupos de edades en que uno va descubriendo qué tipo de patología hay. Hay algunas que son más frecuentes en personas más jóvenes y hay algunas que son más frecuentes en personas más mayores. A ver, y cuando uno habla de patología de manguito rotador o síndrome de manguito rotador, habla de un conjunto de enfermedades, como expliqué un poco delante, que tienen que ver con el pellizcamiento y con la inestabilidad que se produce vertical en el hombro. Por lo tanto, ahí tú puedes encontrar una amplia gama de lesiones que pueden participar produciendo dolor. Una de ellas son las inflamaciones de la bursa, una bursitis, por pellizcamiento subacromial. Las otras tienen relación eh, con rotura o lesión parcial de alguno de los tendones del manguito rotador. Otras tienen que ver con un desacople o una descoordinación de la musculatura de los tendones del manguito rotador. Y y otras también que pueden estar asociadas a lesiones neurológicas por esta misma descoordinación. Depende un poco del funcionamiento, de la edad, del estado del dolor, es lo que uno puede plantear después como tratamiento. A ver, el objetivo del tratamiento es que se te pase el dolor y que tu hombro funcione de buena manera para lo que tú necesitas. Entonces, el tratamiento se planifica dependiendo de la actividad que realizas, de la lesión que tienes y la edad también un poco, la actividad que realizas con tus brazos. Y el tratamiento puede ir desde un manejo más o menos conservador, que consiste básicamente en analgésicos, entrenamiento muscular con kinesiología, infiltraciones, hasta la necesidad de realizar una cirugía donde uno tenga que reparar el manguito rotador o hacer algunos otros gestos quirúrgicos que ayuden a la estabilidad del hombro y en casos muy extremos, en el fondo, donde además se acompaña de desgaste de la articulación o de inestabilidad que no tienes de otra manera de resolver, puedes realizar una artroplastía o una prótesis reversa de hombro. Esa es más o menos la gama de tratamientos en las cuales uno puede transitar en relación a las lesiones del manguito rotador. Todo depende un poco de los objetivos del tratamiento, de la edad del paciente y de las expectativas que tengas de funcionamiento. Bueno, en general las indicaciones de cirugía en el caso del manguito rotador no son 100% obligatorias en el fondo, pero el manejo quirúrgico uno tiende a sugerirlo en pacientes jóvenes menores de 50 años, en pacientes que han tenido roturas agudas recientes de manguito rotador debidas a un trauma y en personas donde el tratamiento conservador ha fracasado en que en el fondo tú hiciste el intento con kinesiología, con analgésico, de tratar de disminuir el dolor y no logras disminuir las molestias, ahí uno propone el manejo ya quirúrgico. A ver, en general la patología del manguito rotador, como comentamos al principio, es la primera manifestación es dolor, ¿ya? Entonces, si tú tienes un dolor que ya lleva varios días, que no baja el dolor,
lo ideal es poder evaluarlo y hacer el diagnóstico para poder planificar un manejo. Habitualmente, o digamos, sobre todo si el dolor se acompaña de impotencia funcional. Por lo tanto, ese es el motivo de consulta y lo que vale la pena eh, ser visto por médico. En general, uno pudiera tener una evaluación inicial por medicina general, sobre todo porque los dolores del hombro a veces pueden ser dolores referidos y estar gatillados por otras cosas, incluso infartos en alguna manera, infartos cardíacos cuando son dolores agudos del lado izquierdo, muy intensos. Pero en caso contrario, lo recomendable es consultar cuando uno tiene un dolor persistente y sobre todo si es que este te empieza a limitar el movimiento.